Do I look scared? Chale. Open your fucking eyes. Esta es una situación dramática. ¿Ustedes creen que arriesgan la vida por gusto? Open your fucking eyes. Saludo a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave y al buen Antonio Toño Ruiz, mi compañero y amigo. Iniciamos así, de sopetón, con esta entrevista, porque había varias cosas en la mesa. Donald Trump aseguraba que el gobierno de México había dispersado la caravana. No es cierto. Y bueno, es importante escuchar desde el corazón de esta caravana que los migrantes quieren que se escuchen sus voces, y lo único que podemos hacer a la distancia es solidarizarnos con ellos, porque además Donald Trump continúa chingando con esto de la caravana, sigue chingando. Perdone usted, si usted es la primera vez que lo escucha, esta es la advertencia de todos los días, este programa es solo para adultos, sigue chingando a su madre. Y además, ayer sí, hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México puso las banderitas rojas porque habló de la militarización de la frontera hasta que se construya el muro en la franja fronteriza. Toño, Ricardo, los saludo. Buenos días, Vicente, buenos días, Ricardo, muy buenos días, público consentidor. Mira, tengo varias ideas hoy. Idea número 1, la caravana del migrante, el viacrucis del migrante, la cual, por mucho que llevábamos en los noticiarios en los que yo trabajé antes, o en otros noticiarios, a la gente le valía 3 cacahuates. Y es hasta hoy que la gente voltea a ver a la caravana gracias a Donald Trump. Sí, Irineo Mújica dice que esto se convirtió en un circo de pronto por cuestiones de Trump, porque Trump de pronto volteó a ver y empezó a tuitear con todo esto. Pero lo bueno de este caso es que por fin la gente voltea a ver a la caravana del migrante, a los esfuerzos que se hacen para ayudar a nuestros hermanos en este horrendo camino que tienen que cruzar, que es un verdadero infierno. El peor de los círculos del infierno es México. Punto número 2, se vuelve un circo porque el presidente Trump solamente ve Fox News. O Infowars, o lee Breitbart News, mira, estos grupos más conservadores, ¿no? Yo creo que más que Breitbart News o Infowars, que son así como más desconocidos, el presidente realmente se levanta en la mañana y ve Fox News. Y los comentaristas que tienen en Fox News son verdaderamente lamentables, ¿no? O sea, tienen al tipo que al que acusaron de haber incriminado a O.J. Simpson. Bueno, ¿te acuerdas, no? Que en varias ocasiones utilizó la palabra N y que torturaba a afroamericanos y a mexicanos en la policía de Los Ángeles, en el departamento de policía de Los Ángeles, como uno de los comentaristas principales, ¿no? Gente que desde que yo tengo memoria, Vicente, desde que hace mucho tiempo veía Fox News en California, pues me acuerdo muchísimo de ese odio que le tienen no solo al inmigrante, sino a la minoría en general, ¿no? Ideas como las que plasma Trump hoy en su Twitter, por ejemplo. Él escribe hace 2 horas: nuestras leyes fronterizas son muy débiles en comparación con las de México y Canadá, las cuales son muy fuertes. El Congreso debe cambiar estas leyes de la era Obama y otras ya. Los demócratas nos están bloqueando, quieren que la gente se filtre en nuestro país sin que los chequen. Un crimen, dice. Vamos a tomar acciones fuertes hoy. Hoy, dice hoy, ¿no? Todo este tweet que les estoy leyendo es verdaderamente lo que ponen en el prompter en Fox News. Constantemente hablan de eso en Fox News, que México tiene unas leyes migratorias muchísimo más estrictas, es verdad, pero sacan notas en las que exageran la verdad. Tendenciosas completamente, en las que exageran absolutamente la verdad, querido Vicente, como la caravana del migrante. O sea, sale un tipo a dar las noticias y dice: miles de inmigrantes en hordas vienen a Estados Unidos, esto es un ataque. Y el presidente Trump lo ve y lo cree. Pero ¿cómo es posible que el presidente de Estados Unidos se crea este tipo de babosadas? ¿Cómo es posible que tenga este poco sentido común para decir: sí, cierto, mira, son miles los que vienen, no, sí, vienen a invadirnos, hay que mandar a la Guardia Nacional? Y ese es el punto número 3.
Guardia Nacional, Ejército, como quieras llamarle, porque son cosas distintas, la Guardia Nacional y el Ejército, pero pues sí, la Guardia Nacional es una fuerza militarizada. Mandar a los militares a la frontera es lo mismo que hace el gobierno de Israel con Palestina. Exactamente lo mismo, Vicente. El gobierno de Israel pone militares en la franja de Gaza y los militares son los que ejecutan las leyes migratorias en Israel. Son aquellos que están en la frontera revisando si alguien entra o no a Israel, ¿no? Recientemente la semana pasada, hubo una protesta impresionante de palestinos en la que hubo decenas de muertos. Los militares israelíes dispararon a los manifestantes sin ton ni son, hubo decenas de muertos, cientos de heridos, y todavía el gobierno de Israel dijo: bueno, pues les vamos a dar una medalla, si se puede, a los militares que mataron a tanta gente ahí, ¿no? Ahora te imaginas tú, no quiero asustar a la gente, ¿te imaginas tener una fuerza que no es una fuerza policial ni civil? Peor aún, ahí te va, antes de que ya sé a dónde vas, peor aún, hay fuerzas civiles, como esos grupos que antes se llamaban Minutemen Project, los cazainmigrantes. Hay fuerzas civiles, grupos que se arman, grupos que no son autoridades, pero que están armados y que se dedican precisamente a eso. Está más cabrón todavía. Y todos esos, adivina qué canal ven. Pues Fox. Fox News. Y es imposible quitarlos de eso. Ayer tuve el desagrado de platicar con una persona, no voy a decir su nombre evidentemente, pero con un republicano que nomás ve Fox News. Solamente ve Fox News, y por más que le digas, oye, es que hay otros canales, es que bueno, la prensa en Estados Unidos pues es menos tendenciosa, por ejemplo, que la de México. Ahí tienes el New York Times, el Washington Post, que descubrió el asunto del Watergate con Richard Nixon, imagínate, por ¿no? Cierto, Grandes periodistas. Amazon, cuyo presidente y fundador es Jeff Bezos, que es el accionista mayoritario del Washington Post, está bajo ataque porque precisamente Donald Trump está generando un ataque, está generando un movimiento en contra de Amazon, porque Jeff Bezos, el accionista mayoritario del Washington Post, es el fundador de Amazon. Y es el Washington Post el que le está sacando muchos trapitos sucios a Donald Trump. Así es, Trump desde antes de la campaña, antes de intentar ser presidente, le tiene una tirria a Amazon, y recientemente empezó a tuitear y hablar pestes de Amazon, diciendo que utilizaban al servicio postal de Estados Unidos prácticamente como su prostituta, así la puso, ¿no? Y las acciones de Amazon cayeron dramáticamente esta semana, ¿no? O sea, es Trump contra todos y le está funcionando. O sea, Trump contra China. No sé si le esté funcionando, porque China hoy le pone aranceles a muchos productos estadounidenses y eso le va a afectar a usted, a su bolsillo, a usted, Latinos for Trump. Pero el Trump contra México sí le está redituando. Así es. Políticamente, electoralmente, porque además las respuestas del gobierno mexicano han sido muy pinches, endebles, muy pendejas, con un comunicado quieren arreglar todo. A ver, explíquenos. Luis Videgaray, a través de Twitter, a ver, explique. Necesita aclarar de qué habla con esto de la militarización. Cabrón, tantas veces que va Luis Videgaray a la Casa Blanca, que me diga que no tiene un acceso directo, una línea directa a Jared Kushner o a la misma Casa Blanca. Decir, a ver, cabrones, no tiene ni siquiera que ponerlo en Twitter. Es, a ver, cabrones, ¿de qué chingado se trata esto? Es un circo, como lo dijo Irineo, es un circo. Ellos son parte, en mi opinión, esto tal vez es especulación de más, pero en mi opinión ellos, o sea, están al tanto de la situación, de la faramalla que se está presentando. Y es un circo, aquí voy a volver a despotricar, lo siento mucho, es un circo creado por los medios de comunicación mexicanos también. Un medio de comunicación mexicano, así es, llamado Televisa, cual si fuera Big Brother, cual si fuera La Voz, puso como presidente a un tipo que dizque terminó en la universidad, pero que luego le determinaron que su título fue plagiado, que no ha leído ni un libro, que según él leyó la Biblia así como no. Pusieron al tipo más ignorante y lo hicieron esposo de una de sus actrices más cotizadas. Entonces, esto es un circo desde hace mucho tiempo. Es un circo, por eso le preguntaba a Irineo Mújica, y perdón que nos extendamos en esto, y en unos minutos nos vamos a enlazar con Efraín Martínez
Martínez Figueroa, estratega y analista político, a quien usted escucha hablar sin censura todos los miércoles para hablar precisamente de las campañas rumbo a la presidencia. Pero también tiene la culpa Luis Videgaray, cabrón. Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, El gran enemigo de México. dijo que el viacrucis del migrante se dispersó gradualmente por decisiones de sus participantes. Y aquí usted acaba de escuchar hace unos minutos a Irineo Mújica, que viene acompañando a cerca de 1,200 migrantes, dice, de esta caravana que inició desde Honduras, en Honduras, y que va a llegar a la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál se dispersó la caravana, cabrón? ¿De qué estamos hablando? Al mero coordinador de la caravana migrante. No estamos hablando de uno que otro, un hijo de vecino por ahí, no. Al coordinador de la caravana migrante. Y de hecho que estaba tan ocupado que nos tuvo que contestar una de las personas que viajaba con él. Un hermano salvadoreño que viene escapando de la Mara, o sea, de las Maras. Una Mara que lo confundió con empresario incluso por llevar un tráiler a su casa, ¿no? Que él manejaba. Dios bendito, ayúdanos por favor. Ayuda a la América que tenemos, por favor, ¿Estás muy protéjanos. calladito, Ricardo? Sí, Vicente, estoy meditando lo que voy a decir. No sé, hoy leí El monje que le vendió su Ferrari, Vicente. Estoy tratando de que las palabras que Fluyan. salgan de mi boca sean palabras positivas, sean palabras para construir. Pero la verdad no puedo, Vicente. Que vaya y chinga a su madre Donald Trump, honestamente. Y para que se vean lleve a que no Luis es Dios Videgaray, este por cabrón. favor. Que se lleve a Luis Videgaray junto con él. Y a Enrique Peña bola Nieto. de cabrones. Sí, o Y sea, a Jerónimo Melissa. Gutiérrez, el embajador de México en Washington también, Ricardo. Ah, Perdón. sí. Ya digo, ya que vas a mandar a chingar a su madre a todos. Mire, hablando de trenes y hablando de caravanas, hagan una pinche caravana y a chingar a su madre todos esta bola de cabrones, Vicente, en buen plan. Y lo digo, te voy a decir algo, para que veas que cuando la justicia divina tiene algún propósito, Vicente, no hay cabrón que la pueda detener. Ahí está Trump. Mira, lo que hicieron con tus pinches palabras del Twitter, Trump las agarraron aquí, se las pusieron en la otra pierna, por el medio, papá. Así es lo que pasó, porque, fíjate, diciendo de que no, está bien contento, porque a mí mis chiles son los que mandan en México, yo porque lo dije, porque lo tuiteé y lo ordené, así, mira, así se pusieron al tiro la gente, y aquí nos lo está diciendo Irineo. Oye, Vicente. Richard, y es que además tienes razón. Para despotricar, creo que tenemos razón, a menos que nuestra gente nos trate de exagerados, de amarillistas, como nuestros adversarios y nuestros críticos. Oiga, en algún momento Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto podrían decir a esos hermanos que vienen huyendo, vamos a ver quiénes califican para quedarse como refugiados en México, vamos a tratarlos dignamente. Estos niños que traen mamilas, biberones, no armas, Pistolas. vamos a tratarlos con todo el cariño Fíjate. y el respeto que ameritan. Yéndonos- ¿Por qué no lo dicen con todas sus letras? Yéndonos sobre su propio juego, Vicente, vamos a bañarlos con esos más de 3.6 millones de empleos que ha generado el sexenio, chingada madre. O sea, porque aparentemente en el sexenio de Peña Nieto, que es el sexenio del empleo y de la chingonería, pues estamos a toda madre, ¿no? O sea, ¿por qué no bañar a nuestros hermanos centro y sudamericanos con eso? Si es que México está tan a toda madre como ellos lo mencionan, sería bastante egoísta, ¿no? Sería bastante... no Ojete. sería de Dios. O sea, Pero, hablando de que acabamos de salir de Cuaresma, no sería de Dios. Imagínate Oye, a ver. que los- Espérame, antes de que des tu comentario, Toño, quiero leer, para que también ponerlo sobre la mesa. Este es un tema binacional. Donald Trump le está jalando la rienda o las riendas al gobierno de México, y el gobierno de México, como potra desbocada, intenta quitarse el yugo del imperio. Pero miren lo que publica La Jornada. México aplica su política migratoria de manera soberana, dice Videgaray. ¿Usted le cree? Pues si no sale de la Casa Blanca, Luis Videgaray, chingada madre. La política migratoria mexicana se ejerce de manera soberana y conforme a derecho, y no a partir de presiones o amenazas externas, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en su cuenta de Twitter. Fíjese nada más a qué estamos reducidos en las relaciones bilaterales. Donald Trump tuitea, le contesta primero el secretario de Gobernación, Navarrete Prida, antier, por tweet,
Y ayer también por tweet, Luis Videgaray. ¡Dame huevos! Pues ahora andamos con guerra de tweets. Valió madre la cosa. Esto al responder a declaraciones que hizo el presidente Donald Trump respecto de enviar tropas para vigilar la frontera con México, o sea, entre México y Estados Unidos, hasta que se levante un muro. En esta guerra ficticia, Vicente, lo único que necesita Luis Videgaray es un par de rodilleras. Pinche agachón lamehuevos. Así El canciller o el aprendiz de canciller señaló además en su mensaje que el viacrucis del migrante se dispersó gradualmente por decisión de sus participantes. Pues aquí yo no escuché a Irineo Mújica decir, ya nos vamos a la casa. Habla Irineo Mújica de 1,200 personas que vienen formando parte de esta caravana que termina en la Ciudad de México. Y vas a ver con estas declaraciones, Vicente, yo reto a las personas que ahorita están escuchando sin censura que escuchen realmente estas noticias en cualquier otro medio, Vicente. Esto no va a pasar y es por eso tan importante analizar la noticia, porque si simplemente se va con la finta de lo que está diciendo Trump y por otro lado la bola de lamehuevos de Trump allá en México, pues, o sea, usted se queda con la impresión, ya valió madre, chingada madre, otra vez ya dispersaron a estos pobres compas. Bueno, para que vea de viva voz, usted lo acaba de escuchar de Irineo Mújica, lo que realmente está pasando. Es por eso la importancia de su apoyo hacia este espacio sin censura, Vicente, y de antemano, fíjate, la importancia también de que le prestemos atención a este tipo de temas, porque bien lo decía Toño, este tipo de temas, ¡pum!, se apagan, ya, no pasan de ahí. Y, por ejemplo, en Milenio, pues le dan vuelo a la aclaración que pide la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo cierto es que Trump dice que hoy tomará fuertes acciones sobre la frontera y Andrés Manuel López Obrador asegura que es una afrenta la amenaza de Trump de militarizar la frontera. Bueno, le sigo leyendo del periódico La Jornada. Luis Videgaray aclaró que el gobierno de México ya solicitó al de Estados Unidos que clarifique el anuncio sobre el uso del ejército en la frontera bilateral. Puntualizó además que nuestro gobierno definirá su postura con base en dicha clarificación y siempre en defensa de su soberanía y el interés nacional. Antes, la Oficina de Comunicación de la Cancillería difundió una entrevista que ofreció a una televisora el embajador de nuestro país en Estados Unidos, el embajador en Washington, Jerónimo Gutiérrez, en la que el diplomático señala que México no da la bienvenida a la idea de militarizar la frontera. ¿De qué chingado sirve eso, y que Vicente? ya pidió que se aclare el anuncio que hizo Trump sobre el envío de tropas a esa zona. ¿De qué chingado sirve eso? Disculpen, muchachos, ¿de qué chingado sirve? O sea, esto me remonta, Vicente, a estos capítulos, ¿te acuerdas del Chavo del 8, del doctor Chapatín y todo eso? O sea, literalmente, te dije, cabrón. ¿Qué me dijiste? ¡Cabrón! Ah, sí. O sea, ¡no mames! No, y ¿sabes qué? Ayer saliendo de Sin Censura, espérense porque lo que les voy a contar, pues prendí la radio y puse NPR, la radio pública, ¿no? Y había una entrevista en All Things Considered exactamente con Jerónimo Gutiérrez, el embajador de México en Estados Unidos, quien sonaba absolutamente diplomático, como lo que es un diplomático. Pero sí, en efecto, él empezó a decir en la entrevista que la caravana se iba a dispersar gradualmente, ¿no? O sea, que poco a poco se iba a dispersar, que ellos pues estaban buscando la mejor manera de aproximarse al gobierno de Estados Unidos, que desde el 25 de marzo, el día de mi cumpleaños, han intentado estar en comunicación con ellos, pues deberían estar, o sea, viviendo en Washington, teniendo la embajada de México en Washington y siendo países hermanos, deberían tener comunicación directa con la Casa Blanca, no importa. El punto es que dicen que están simplemente buscando la mejor forma de arreglar los flujos migratorios, que sea tanto respetuoso para Estados Unidos como para México, ¿no? Pero te digo, dice que se va a dispersar poco a poco. Sonó muy político, y de hecho la reportera le preguntaba al embajador Gutiérrez, oiga, pero pues es que la verdad es que la tendencia del mexicano sobre su aproximación, la de su gobierno, la de Peña Nieto, hacia el gobierno de Estados Unidos, pues no es nada
no es nada positiva. De hecho, el puntero en las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, y la reportera decía López Obrador, el puntero, pues es el primero que lo dice, ¿no? O sea, la aproximación que tiene el gobierno de México es pésima y yo no voy a permitir que México sea piñata de ningún país, es lo que le decía la reportera. Este cuate, simplemente en su política, siendo parte del sistema, siendo parte del PRI, decía: nosotros vamos a seguir con nuestra tendencia a buscar amistad con Estados Unidos y a ser parte, pues, de este sistema. A ver si no nos chingan. Me voy a arriesgar. Nos vamos a arriesgar a ver en CNN, este clip de CNN, a Jerónimo Gutiérrez, el embajador de México en Washington, ser entrevistado por una de las mejores periodistas del mundo, Amanpour. Y en CNN esto fue lo que dijo Jerónimo Gutiérrez: no lo hacemos para lucrar.